Es la mañana del 11 de septiembre de 1973. En la capital chilena de Santiago, un hombre de 57 años observa las tensiones políticas desde su escritorio. Es el general Augusto Pinochet, un oficial militar de ascenso discreto, conocido por su experiencia en geografía y su aparente lealtad al presidente civil. A miles de kilómetros las fuerzas navales se están movilizando. En ese preciso instante, ese hombre ya no es Pinochet, el subordinado, sino la cabeza visible de una insurrección. El país se detiene. El general, que había permanecido cauteloso en las sombras, asume instantáneamente el control del ejército y, con ello, el destino de una nación. Siempre anteponiendo la seguridad nacional a la democracia, esta doctrina inquebrantable se convierte en la constante que definirá un régimen de 17 años. ¿Su nombre? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre que derrocó la democracia más estable de América Latina, que implementó la primera terapia de choque económica del mundo y cuya brutalidad creó la figura del desaparecido, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Fue Augusto Pinochet un brutal dictador que persiguió a su propio pueblo o el pragmático salvador que evitó la caída de Chile en el comunismo y sentó las bases de su prosperidad económica actual? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes de la figura que con una voluntad inquebrantable convirtió un golpe de Estado en una de las dictaduras más controvertidas de la historia contemporánea. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació el 25 de noviembre de 1915 en la ciudad de Valparaíso, Chile. Fue el primer hijo de Augusto Pinochet Vera y Avelina Ugarte Martínez. La familia Pinochet no pertenecía a la rancia oligarquía terrateniente chilena, sino más bien a una sólida clase media chilena que valoraba la disciplina, el orden y la tradición. El tronco paterno se remonta a un inmigrante francés del siglo XVIII, originario de Bretaña. Su madre, Avelina Ugarte Martínez, provenía de familias del País Vasco español, una ascendencia que para la época denotaba arraigo y un espíritu de trabajo muy común entre la burguesía comercial de Valparaíso. Este trasfondo, ni opulento ni paupérrimo, le otorgaría una perspectiva de la vida civil muy diferente a la de las élites santiaguinas con las que más tarde se codearía. A menudo sintiéndose un outsider social, la figura más influyente en la formación emocional y moral del joven Augusto fue sin duda su madre, Avelina. La proximidad con Avelina Ugarte trascendió los años de la infancia y esta relación simbiótica se prolongaría hasta la edad adulta. Incluso en la cúspide de su poder, Pinochet mantendría el ritual innegociable de visitarla diariamente, un detalle que revela una faceta de lealtad personal inquebrantable que más tarde exigiría de sus subalternos. De ella, Pinochet heredó su profunda, casi inmutable fe en el catolicismo romano, una fuerza espiritual que él interpretaría como guía providencial y justificación moral para sus acciones futuras. Esta fe no era solo un credo personal, sino una parte integral del tejido social chileno de la época. La llegada de sus hermanos Gerardo, Avelina, María y Luis convirtió a Augusto en el primogénito en una familia numerosa, donde el orden, la jerarquía y el respeto a la autoridad se aprendían desde la cuna, sentando las bases de su obsesión por el control y la estructura. La educación de Pinochet transcurrió por canales respetables que reflejaban las aspiraciones de su clase. Después de la primaria, fue enviado al prestigioso Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, fundado por la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. La institución era un baluarte de la enseñanza tradicional y de la moral conservadora. A pesar del renombre de la institución, el rendimiento de Augusto fue consistentemente mediocre. Sus registros escolares lo pintan como un perfil de estudiante que se esforzaba, cumplidor de las normas pero sin brillo. No era el peor, pero tampoco un líder intelectual. La única materia donde demostró una aptitud superior fue la matemática, un campo que requiere lógica, disciplina y la aplicación de reglas fijas, cualidades que indudablemente se alineaban con su personalidad metódica y estructurada. No obstante, en el resto de las humanidades y las ciencias sociales luchaba por mantenerse a flote. Aprendió rudimentos de latín y algo de francés, heredado de su ascendencia, pero fue un aprendizaje superficial. Este periodo escolar, lejos de ser heroico, cimentó en Pinochet la idea de que el éxito no dependía necesariamente de la brillantez o la innovación, sino de la persistencia disciplinada. Su naturaleza no intelectual era evidente.
Años después, cuando ya era un alto mando, se reveló que partes sustanciales de su obra publicada sobre geopolítica y literatura militar estaban de hecho plagiadas. Pinochet no buscaba crear doctrina, buscaba ordenarla y aplicarla. Esta característica, la de ser un gran implementador y organizador, pero no un gran pensador, definiría su carrera militar y su gestión política. Al finalizar sus estudios en 1933, esta falta de excelencia civil lo llevó, casi por inercia, hacia una institución que valoraba la disciplina por encima del ingenio, la milicia. En 1933, Pinochet tomó la decisión que sellaría su destino. Ingresó a la Escuela Militar de Chile en Santiago. En una época de intensa inestabilidad política, el ejército representaba para el joven de Valparaíso no solo una carrera estable, sino una vocación que le proporcionaba el orden jerárquico que tanto valoraba. El ejército chileno de la época era conocido por su rígida adherencia a la tradición prusiana, un sistema heredado de la influencia alemana en el siglo XIX que privilegiaba la formación de oficiales en la disciplina, la jerarquía estricta y el culto al deber incondicional. Para Pinochet, esta estructura ofrecía un marco donde su disciplina innata y su capacidad para seguir órdenes eran más valoradas que la creatividad o el intelecto. Se graduó como subteniente de infantería en 1937 y continuó sus estudios, especializándose en geografía militar en la Academia de Guerra. Esta especialidad era técnica y práctica. Implicaba el estudio topográfico, la logística y la estrategia territorial, un nicho lejos del foco político y de la doctrina ideológica que polarizaba al resto del país. Esta elección de especialidad fue reveladora de su personalidad. Era un oficial metódico, más interesado en la infraestructura, la logística, el movimiento de tropas y el control territorial de las Fuerzas Armadas que en la filosofía o la política. Su ingreso al servicio marcó el inicio de una carrera de 4 décadas caracterizada por un ascenso constante, gradual, pero nunca espectacular. Pinochet fue por un largo tiempo el epítome del oficial de carrera leal al escalafón, que avanza por antigüedad y eficiencia, no por carisma o ambición desmedida. Tardaría 3 décadas más en desarrollar la ambición que lo llevaría a convertirse en dictador. El Chile en el que Pinochet ascendía era un país traumatizado por una prosperidad fallida. La nación experimentó una prosperidad sin precedentes a finales del siglo XIX, alimentada por la explotación y exportación de nitratos naturales como salitre, el llamado oro blanco. Esta riqueza, concentrada en manos de una élite, financió la era parlamentaria, un periodo de estabilidad política donde el Congreso ejercía un control supremo, limitando el poder del presidente. Esta paz política era, sin embargo, una fachada que ocultaba enormes desigualdades. El castillo de arena se derrumbó con la invención del proceso Haber-Bosch para la producción de nitratos sintéticos en Alemania y su posterior masificación. El valor del salitre chileno colapsó. La crisis económica estructural se agravó con la Primera Guerra Mundial en 1914-1918, que obligó a las naciones europeas a acelerar la búsqueda de fuentes alternativas de nitrógeno. El fin del monopolio del salitre provocó una ola de desempleo, cierre de minas y una migración masiva de trabajadores desde el norte salitrero hacia el sur industrial, generando un desequilibrio social explosivo. La crisis económica pronto se tradujo en crisis política. El sistema parlamentario, diseñado para una élite estable y homogénea, no pudo manejar las crecientes demandas de la clase trabajadora, la clase media emergente y los nuevos movimientos obreros que se politizaban a gran velocidad. La incapacidad de las instituciones para adaptarse culminó en 1924 con el famoso ruido de sables, donde oficiales militares jóvenes y descontentos, incluido un joven Carlos Ibáñez del Campo, presionaron al Congreso con sus sables para forzar la aprobación de leyes sociales. Este evento marcó el fin efectivo de la era parlamentaria y abrió una etapa de constante intervención militar y profunda inestabilidad. Se sucedieron años de golpes de Estado y contragolpes, con figuras como Ibáñez del Campo intentando establecer un orden autoritario, siempre justificado por la necesidad de salvar a la patria del caos civil. El golpe de gracia vino con el crack de Wall Street de 1929 y la consiguiente Gran Depresión. Chile se convirtió en uno de los países más afectados del mundo por la crisis debido a su extrema dependencia de las exportaciones de materias primas. El colapso del comercio internacional exacerbó la polarización. De un lado, la derecha conservadora, defensora de los terratenientes y el statu quo. Del otro,
una izquierda creciente y organizada, que pronto se vería imbuida de ideas socialistas y marxistas, buscando una redistribución radical de la riqueza y el poder. El campo de batalla ideológico y económico estaba listo, y el ejército, del que Pinochet ya formaba parte, se había acostumbrado a considerarse la última reserva moral y el árbitro final de la nación. La semilla de la intervención militar permanente se había sembrado. En los años 40 y 50, la vida de Pinochet se ancló en la estabilidad profesional y personal. En 1943, contrajo matrimonio con Lucía Iriart Rodríguez, un evento crucial que trascendió lo personal. Lucía provenía de una familia con mayores conexiones políticas y sociales que la suya. Su unión fue una alianza que permitió a Pinochet acceder a círculos sociales más influyentes dentro de Santiago. Una ventaja sutil pero crucial para ascender en una carrera militar dominada por los contactos de la élite capitalina. La pareja tendría 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Su carrera militar continuó enfocada en la enseñanza y la logística. Después de graduarse, regresó a la escuela militar y luego a la Academia de Guerra para desempeñarse como profesor de su especialidad, la geografía militar. En 1951, cuando alcanzó el rango de teniente coronel, ya tenía la reputación de ser un oficial eficiente, metódico y sobre todo políticamente neutral, dedicado a la enseñanza y la logística. El punto culminante de su carrera internacional llegó en 1956, cuando fue seleccionado para una misión de 4 años en Quito, Ecuador, ayudando a organizar la Academia Militar Ecuatoriana. Este periodo lo mantuvo deliberadamente al margen de las intrigas políticas chilenas en efervescencia, consolidando su imagen de oficial técnico de carrera, ajeno a las disputas ideológicas que consumían a la clase política. Pinochet era en esencia un burócrata del uniforme, un experto en el cómo hacer funcionar la máquina militar, pero sin un apetito visible por la dirección política o ideológica, una reputación que le sería invaluable a la hora de la verdad. A su regreso a Chile, Pinochet encontró un país en plena efervescencia. El nuevo motor económico era el cobre, cuya nacionalización gradual había comenzado, aunque el control aún permanecía en manos de las gigantes mineras estadounidenses Anaconda y Kennecott. La política chilena se articuló en torno a 3 grandes bloques ideológicos, polarizándose cada vez más. El foco de la izquierda era la figura de Salvador Allende, líder del Partido Socialista, quien, a través de sucesivas candidaturas, se había convertido en el símbolo de la lucha por una transformación socialista profunda, basada en la redistribución y la nacionalización de la riqueza. La vía chilena al socialismo era un experimento único en el mundo occidental. Pinochet continuó su ascenso. Comandante de regimiento, subdirector de la Academia Militar y a finales de los 60, general de brigada. Era un alto mando, pero seguía siendo un militar de segundo plano. La tensión llegó a su punto de quiebre en las elecciones presidenciales de 1970. Salvador Allende, presentándose como el candidato de la coalición Unidad Popular, triunfó con una estrecha mayoría. Era un hito histórico. Chile se convertía en la primera nación del mundo en elegir democráticamente un presidente marxista para construir una sociedad socialista. El tablero de la Guerra Fría acababa de girar bruscamente. La llegada de Allende al poder y las subsiguientes crisis políticas y económicas impulsaron a Pinochet a la cima de una manera que nunca hubiera podido lograr por mérito propio. La administración Allende, acorralada por el estancamiento institucional, las huelgas y el sabotaje económico, buscó oficiales que parecieran leales a la Constitución y a políticos para contener la inestabilidad. Allende vio en Pinochet un burócrata militar confiable. Lo promovió a general de división en 1971. La prueba de fuego llegó tras el tanquetazo, el fallido golpe de Estado del 29 de junio de 1973, que demostró que la lealtad militar ya no era monolítica. La respuesta de Pinochet en la represión del tanquetazo convenció a Allende. El ascenso culminó el 23 de agosto de 1973, cuando Allende nombró a Pinochet comandante en jefe del Ejército de Chile, la posición de mando militar más alta del país. Allende, creyendo que Pinochet era un pilar de la legalidad constitucional, nunca sospechó que al darle el máximo poder militar, acababa de firmar su propia sentencia. Menos de 3 semanas después de su nombramiento, el general Leal, el burócrata de la geografía
disidencia militar, utilizaría el control absoluto que Allende le había otorgado para orquestar la más dramática y violenta traición de la historia política chilena. La mañana del martes, 11 de septiembre de 1973, amaneció con un frío glacial, pero la temperatura política estaba al rojo vivo. Aunque la conspiración se había gestado durante meses bajo el nombre clave Plan Fénix, a menudo confundido con el menos confirmado Plan Z, el momento de la verdad había llegado. La participación de Pinochet, que en un principio fue dudosa y tardía, se consolidó en la madrugada. A pesar de su reputación de oficial cauteloso, fue él quien, como comandante en jefe, tomó el liderazgo operativo del ejército. El golpe se desencadenó a primera hora. A las 7 de la mañana, la Armada de Chile, liderada por el almirante José Toribio Merino, capturó el puerto de Valparaíso, el centro neurálgico naval del país. La acción fue rápida y decisiva, neutralizando la principal resistencia naval. Casi simultáneamente, unidades terrestres y de carabineros comenzaron a cerrar carreteras alrededor de Santiago y a tomar posiciones estratégicas. El primer objetivo civil fue la comunicación. Las redes de televisión y radio, junto con otras formas de comunicación masiva, fueron incautadas. La participación de la Fuerza Aérea, al mando del general Gustavo Ley, se hizo brutalmente clara poco después. Las estaciones de radio y comunicación que se habían negado a caer o que seguían transmitiendo mensajes de lealtad a Allende fueron bombardeadas desde el aire. Este aislamiento informativo fue crucial para cuando el presidente Salvador Allende y sus ministros se percataron de la magnitud de la rebelión más tarde esa mañana. Su capacidad para comunicarse con elementos leales del ejército o con el país estaba completamente bloqueada. La unidad popular se encontró sorda y muda. A las 8:30 de la mañana, los líderes golpistas, Pinochet, Merino, Lake y Mendoza, emitieron su primera proclama oficial a través de las redes que controlaban, declarando que la presidencia de Allende había llegado a su fin y que asumirían el gobierno del país. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Para las 9:00 de la mañana, ya habían asegurado el control de casi todas las principales ciudades, excepto el centro de Santiago. El último bastión democrático era el Palacio de la Moneda. Allende, atrincherado en el palacio, recibió el consejo de sus asesores de huir del centro para reagruparse en algún punto del sur, lo que sin duda habría marcado el inicio formal de una guerra civil. Él se negó rotundamente, fiel a su compromiso de no rendirse ni dimitir de su cargo constitucional. Las Fuerzas Armadas cerraron el cerco sobre la Moneda y la Fuerza Aérea comenzó el bombardeo aéreo del palacio. Poco después del mediodía, en lo que fue catalogado como uno de los golpes militares más efectivos de la historia moderna, los líderes declararon que Salvador Allende había muerto y que ellos tenían el control total del país. La versión oficial, aún hoy debatida, es que se suicidó con un fusil AK-47 regalado por Fidel Castro. Mientras el humo se disipaba sobre la Moneda, la pregunta inmediata era ¿quién gobernaba Chile? La respuesta inicial fue clara: ningún individuo. Siguiendo el modelo de otros países sudamericanos de la época, se estableció una junta de gobierno, un consejo colectivo de los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden. La junta estaba compuesta por el general Augusto Pinochet, comandante del ejército, y pronto el más influyente, el almirante José Toribio Merino, de la Fuerza Armada, el general Gustavo Ley, Fuerza Aérea, y el general César Mendoza de Carabineros, la policía uniformada. Este cuerpo colegiado gobernó el país durante los primeros 15 meses bajo un estado de emergencia permanente. El foco inmediato del régimen fue la erradicación de la oposición. Se implementaron toques de queda estrictos, se declaró la ley marcial de manera intermitente y se inició una vasta campaña de detenciones. Líderes sindicales, activistas socialistas, miembros de la Unidad Popular, intelectuales y cualquier sospechoso de simpatía izquierdista fueron arrestados y retenidos sin juicio. Lugares como el Estadio Nacional de Santiago se convirtieron en centros masivos de detención y tortura. La disciplina prusiana de Pinochet se aplicó a la política con una brutalidad sistémica, sentando un precedente inmediato. El régimen no toleraría la disidencia. Inicialmente, la Junta acordó que, una vez que la emergencia terminara, la
presidencia rotaría anualmente entre sus 4 miembros. El almirante Merino, de hecho, había contemplado que él mismo asumiría el liderazgo. Sin embargo, el general Pinochet demostró tener una astucia y una ambición política que nadie, ni siquiera sus co-conspiradores, había previsto. Aprovechando su rol como jefe del ejército, la fuerza más grande y con mayor presencia territorial, Pinochet comenzó a marginar a sus pares. En diciembre de 1974, el acuerdo rotatorio fue desmantelado y Pinochet fue nombrado presidente de Chile. El cargo que se suponía debía ceder en 12 meses, lo retuvo por más de 15 años. La Junta siguió existiendo formalmente, pero su poder legislativo se redujo drásticamente y su función principal pasó a ser la de validar las decisiones de Pinochet. A partir de 1975, el régimen se centró en la consolidación absoluta del poder. Esto no solo implicó la represión física, sino el desmantelamiento de toda la infraestructura institucional de la izquierda. El Congreso fue clausurado, los sindicatos y partidos políticos fueron prohibidos y las universidades fueron intervenidas. El objetivo era crear una tabula rasa política sobre la cual Pinochet pudiera construir un Estado militarizado que respondiera únicamente a su voluntad. La dictadura ya no era colegiada, era personal y total. El período inmediatamente posterior al golpe y durante los primeros años del mandato de Pinochet se caracterizó por la escalada del terrorismo de Estado. La represión dejó de ser una purga caótica para convertirse en un sistema frío y organizado. Miles de personas que estaban asociadas o eran sospechosas de estar vinculadas al socialismo fueron detenidas. Se estima que decenas de miles fueron encarceladas sin proceso judicial, donde las condiciones de detención eran infrahumanas y la tortura era una práctica sistemática y estandarizada, utilizada como herramienta de interrogatorio y de terror. Pero las detenciones no fueron el peor destino. Un capítulo oscuro y sin precedentes en la historia chilena fue la aparición de los desaparecidos. Eran personas detenidas por agentes del Estado que simplemente se esfumaron. No había registro oficial de sus detenciones ni de sus muertes. Se estima que al menos 3.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos del régimen. Un centro neurálgico de esta atrocidad fue Villa Grimaldi, una antigua casona reconvertida en centro de detención, tortura e interrogatorio por los servicios secretos chilenos. Miles de opositores pasaron por este lugar durante la década de 1970. De los que entraron, se tiene la certeza de que al menos 240 nunca fueron vistos de nuevo. El objetivo no era solo eliminar al enemigo, sino infundir un miedo paralizante en la población y negar a las familias el derecho al duelo o la justicia. La brutalidad del régimen de Pinochet debe analizarse ineludiblemente bajo el prisma de la Guerra Fría. Desde el triunfo de Fidel Castro en Cuba en la década de 1950, la política exterior estadounidense se centró obsesivamente en evitar la expansión de regímenes socialistas en América Latina. Esta doctrina, conocida como la doctrina de la seguridad nacional, justificaba el apoyo activo a cualquier régimen de derecha. Administraciones sucesivas en Washington, en particular la de Nixon, hicieron la vista gorda ante las violaciones flagrantes de los derechos humanos perpetradas por estos aliados anticomunistas. Pinochet no solo se benefició de esta atmósfera, sino que la intensificó al lanzar la Operación Cóndor en 1975. Cóndor fue el nombre clave para un acuerdo de coordinación entre las dictaduras militares de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay. Su objetivo era la cooperación transfronteriza para la caza, el secuestro, el interrogatorio y el asesinato de opositores políticos que hubieran huido a otros países. En esencia, institucionalizó el terrorismo de Estado a escala continental, y esta red de espionaje y asesinato operó a menudo con la colaboración o el conocimiento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que veían a Pinochet como un aliado estratégico fundamental. Mientras el aparato de represión aseguraba el control político, Pinochet se dispuso a desmantelar la herencia económica de la izquierda. Si la administración de Allende se había caracterizado por políticas socialistas, la proliferación de sindicatos y la nacionalización de servicios, el nuevo régimen buscó el camino opuesto. El gobierno adoptó una política económica radical de libre mercado, diseñada por un grupo de economistas chilenos conocidos popularmente como los Chicago Boys. Estos jóvenes tecnócratas, muchos de ellos formados en la Universidad de Chicago bajo la influencia de Milton Friedman, creían en la superioridad del mercado por sobre el Estado. El programa se basó en la terapia de choque económica, adoptada en 1975, forzada por una coyuntura internacional desesperada.
Chile ya sufría una hiperinflación galopante heredada del gobierno de Allende y la crisis del petróleo de 1973, desatada tras la guerra de Yom Kippur, encareció drásticamente las importaciones. El régimen de Pinochet estaba, por lo tanto, obligado a actuar de forma extrema. La terapia de choque se tradujo en una serie de medidas drásticas, como la privatización. Se subastaron a postores privados industrias y servicios que habían sido nacionalizados. También se implementó la apertura del mercado. Se eliminaron los aranceles y se redujo drásticamente el proteccionismo para fomentar la libre competencia. La desregulación por parte del Estado redujo el esfuerzo gubernamental por regular los negocios importantes, minimizando su rol en ellos. Se reinvitó activamente a empresas estadounidenses y extranjeras como Dow Chemical, Firestone e ITT, que habían sido expropiadas o se habían ido bajo Allende. Para financiar esta transición y superar el colapso inicial, el régimen recurrió a préstamos masivos de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes veían en Chile un experimento piloto ideal para la aplicación de las nuevas ideas neoliberales. El programa neoliberal de Pinochet marcó un precedente global, convirtiéndose en el primer intento amplio de introducir reformas neoliberales a gran escala en el mundo. Estas políticas precedieron y sirvieron de inspiración a las reformas implementadas en el Reino Unido por Margaret Thatcher y en Estados Unidos por Ronald Reagan en la década de 1980, rechazando la primacía de la economía keynesiana que había dominado desde la Gran Depresión. No obstante, en medio de esta ola privatizadora, Pinochet hizo una excepción que demostró un pragmatismo militar por encima de la ideología. Se resistió a reprivatizar la industria del cobre. El cobre representaba la columna vertebral financiera de la nación, constituyendo más del 30% de las exportaciones chilenas. Los beneficios de mantener el control estatal sobre este recurso eran demasiado altos como para cederlos a intereses privados. El régimen no solo mantuvo la nacionalización de Allende, sino que formalizó su administración a través de la creación de Codelco, Corporación Nacional del Cobre de Chile, una empresa estatal. De hecho, a través de una ley secreta, el 10% de las ganancias brutas de Codelco se destinaron directamente al financiamiento de las Fuerzas Armadas, asegurando la lealtad militar con la propia riqueza del país. El legado de estas reformas fue y sigue siendo ferozmente debatido. Sus defensores señalan que las reformas pusieron fin a la hiperinflación y sentaron las bases para el crecimiento sostenido de Chile en las décadas siguientes. Sus críticos, sin embargo, argumentan que, si bien beneficiaron a las grandes empresas y generaron riqueza, también debilitaron el poder fiscal del Estado. Una vez que Pinochet asumió la presidencia en 1974, la promesa de la rotación se evaporó y comenzó una metódica campaña de personalización del poder. Usó todas las herramientas disponibles, desde la propaganda hasta el terror, para marginar a sus rivales y concentrar la autoridad en su persona. Su uniforme fue alterado, destacando una gorra militar más alta que la de otros oficiales, una sutil pero evidente manifestación de superioridad. En un país profundamente católico, se desarrolló un culto de personalidad que trascendía lo militar. La propaganda lo proclamaba como un visionario para asegurar la lealtad interna. El ejército chileno, ya de por sí rígidamente disciplinado bajo el modelo prusiano, se convirtió en una máquina de obediencia. Los servicios de policía secreta, inicialmente creados para cazar a los socialistas, pronto fueron utilizados para vigilar a cualquier oficial o figura gubernamental que pudiera estar tramando contra el dictador. Pinochet eliminó la burocracia civil en favor de oficiales designados directamente por él y sus allegados, creando un régimen basado en la lealtad personal absoluta, donde la doctrina de la seguridad nacional era la única justificación para la represión política severa. El lema era simple: el fin de la seguridad justificaba cualquier medio. El clímax de esta consolidación fue la formalización legal de su dominio. En 1980, Pinochet convocó un referéndum constitucional para reemplazar la Constitución de 1925. El propósito del plebiscito era claro: solidificar su control sobre el país y dar legitimidad legal a la dictadura. La propuesta otorgaba poderes extensivos al presidente y, aunque formalmente mantenía la Junta, esta quedaba relegada a un papel consultivo.
celebrado simbólicamente el 11 de septiembre de 1980, arrojó un resultado superficialmente concluyente. El 67% de los votantes aprobó la nueva constitución y su permanencia en el poder. Sin embargo, el resultado fue inmediatamente disputado por la oposición, que lo tachó de fraude electoral masivo, dada la falta de registros electorales limpios y la prohibición de partidos políticos. Independientemente de la veracidad del recuento, la nueva constitución entró en vigor el 11 de marzo de 1981, iniciando oficialmente el nuevo mandato de 8 años de Pinochet como gobernante legal de Chile, que asegurando la supervivencia del régimen hasta finales de la década. El mandato de 8 años de Pinochet, ratificado por la Constitución de 1980, comenzó con la euforia de un supuesto milagro económico, pero esa ilusión duraría poco. Parte del éxito inicial de los Chicago Boys se había logrado mediante la manipulación de los tipos de cambio y, crucialmente, la adquisición de grandes volúmenes de deuda externa. A principios de la década de 1980, el castillo de naipes se derrumbó cuando América Latina se sumergió en la gran crisis de la deuda latinoamericana. Países que habían pedido prestado masivamente al Banco Mundial, al FMI y a naciones como Estados Unidos ya no podían cubrir las tasas de interés de sus deudas acumuladas, y mucho menos pagar el capital. La crisis fue tan severa que sumió al continente en una década perdida de estancamiento. Chile, a pesar de sus reformas, no fue inmune. Su experiencia, si bien no tan catastrófica como la de Argentina, donde la crisis fiscal contribuyó directamente a la caída de la junta militar, fue devastadora. El Producto Interno Bruto cayó un escalofriante menos 11% en 1982, el peor desempeño en décadas, y la economía se contrajo un 5% adicional en 1983. A partir de entonces, la situación se estabilizó de forma tenue, pero el crecimiento promedio para el resto del mandato de Pinochet se redujo a un ritmo más modesto del 5%. El autoproclamado milagro económico demostró ser frágil, despojando al régimen de su principal argumento de legitimidad ante la población. El deterioro económico de principios de los 80 expuso la profunda fragilidad social del modelo neoliberal. Las estadísticas macroeconómicas del PIB a menudo oscurecen la realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos. Mientras que la economía de Chile creció considerablemente en términos generales durante el periodo de Pinochet, los salarios reales disminuyeron en todo el país, dificultando la vida de la clase media y trabajadora. Los indicadores sociales fueron aún más claros. La inversión y financiación estatal para elementos esenciales como viviendas, hospitales, escuelas y servicios básicos disminuyó entre un 20% y un 30% a finales de la década de 1980. Comparado con los niveles de principios de los 70, el resultado fue que la nueva riqueza generada por la apertura económica se canalizó abrumadoramente hacia una minoría de empresarios, profesionales de altos ingresos e intereses comerciales internacionales, mientras que la mayoría de los chilenos experimentó un deterioro en su calidad de vida. Esta flagrante desigualdad convirtió a Pinochet en una figura profundamente impopular entre los chilenos comunes para fines de la década. El crecimiento económico se había logrado a expensas del bienestar social, minando la base de apoyo popular del régimen. A pesar del creciente descontento interno y las evidencias innegables de abusos a los derechos humanos, el régimen de Pinochet continuó disfrutando de sólidas relaciones internacionales, especialmente con las principales democracias occidentales durante la década de 1980. Cuando estalló la Guerra de las Malvinas en abril de 1982, el gobierno de Margaret Thatcher no dudó en estrechar lazos con el dictador. Durante la década de 1980, en círculos de oposición en Chile y en el extranjero, ganó fuerza la caracterización de Pinochet como un líder fascista. Esta etiqueta se debió principalmente a la naturaleza militarista y jerárquica de su régimen, modelado en el antiguo ejército prusiano, y al culto al líder que se había cultivado en la década de 1970. Sin embargo, muchos académicos han sido cautelosos con este término, argumentando que Pinochet estaba más en línea con el arquetipo del caudillo militarista tradicional latinoamericano, al que se le había dado una fachada de tecnocracia neoliberal. Su régimen no se basaba en la movilización de masas o una ideología expansiva como el nazismo, sino en el control absoluto del aparato estatal y la eliminación selectiva y sistemática de la disidencia. Lo que sí está claro es que, a pesar de su título oficial de presidente de Chile, Pinochet era en la práctica un dictador militar que se apoyaba en una jerarquía rígida y personalista. La distinción ideológica era secundaria. Su principal objetivo
era la perpetuación del poder y la preservación del statu quo social y económico que había beneficiado a sus aliados. Medida que el mandato constitucional de 8 años acercaba a su fin en 1989, la cuestión de la sucesión se volvió inevitable. La Constitución de 1980 había estipulado que se celebraría un nuevo referéndum para decidir si Pinochet debía postularse para otro mandato de 8 años o si se debía iniciar una transición a un sistema democrático competitivo. Para 1987, la oposición era significativa e imposible de acallar. El dictador se vio obligado a hacer concesiones políticas. Una de las más cruciales fue la legalización de los partidos políticos en 1987, algo que había estado prohibido durante casi 15 años. En 1988, Pinochet anunció el referéndum, que esencialmente preguntaría a los chilenos si querían que él gobernara hasta 1997. En respuesta, una coalición de partidos recién legalizados, desde el Partido Socialista hasta el Partido Demócrata Cristiano, se unieron bajo el nombre de la Concertación y montaron una vigorosa y sorpresiva campaña por el voto no. El 5 de octubre de 1988 se celebró el plebiscito. Contra todo pronóstico y a pesar de las sospechas de intentos de fraude, el voto no triunfó con el 56% de los sufragios. La derrota de Pinochet fue un momento decisivo. Pinochet se vio forzado a aceptar la realización de un nuevo referéndum en 1989, que llevó a la celebración de elecciones presidenciales multipartidistas a finales de ese año. En diciembre de 1989, el líder de la democracia cristiana y partidario de la reforma democrática, Patricio Aylwin, fue elegido presidente de Chile. Pinochet dejó la oficina de la presidencia en marzo de 1990, 16 años y medio después del golpe que lo había llevado al poder. Chile comenzó el doloroso proceso de transición. Aylwin reestableció las instituciones democráticas y, crucialmente, formó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida como Comisión Reti, para investigar los crímenes de la dictadura, buscando el cierre de este capítulo oscuro de la historia chilena. A pesar de las atrocidades del régimen, Pinochet no enfrentó repercusiones inmediatas. El exdictador mantuvo el cargo de comandante en jefe del ejército hasta 1998 y fue designado senador vitalicio, un puesto creado por la propia Constitución de 1980 que le otorgaba inmunidad judicial. Esto cambió en 1998. Ese año, Pinochet viajó al Reino Unido para un tratamiento médico, con acusaciones no probadas de estar negociando un acuerdo de armas encubierto. Mientras se recuperaba, fue arrestado en Londres en octubre de 1998 bajo una orden de arresto internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón. El cargo era la muerte y tortura de más de 190 ciudadanos españoles durante su dictadura, incluyendo el asesinato del diplomático Carmelo Soria. El arresto de Pinochet en Londres desató una crisis diplomática y legal internacional sin precedentes. Fue retenido bajo arresto domiciliario durante 1 año y medio. Durante este tiempo, recibió el apoyo de viejos aliados, como la ex primera ministra Margaret Thatcher. Finalmente, en marzo de 2000, el gobierno del Reino Unido, basándose en informes de salud que lo declaraban no apto para ser juzgado, decidió no extraditarlo a España. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, fue devuelto a Chile bajo el acuerdo de que sería juzgado allí. El regreso de Pinochet a Chile en marzo de 2000 fue agridulce. Fue recibido por partidarios que vitoreaban en el aeropuerto, lo que demostró que el dictador todavía conservaba una base de apoyo fanática y poderosa. Días después, el Congreso intentó aprobar una enmienda constitucional para imponer la impunidad a los expresidentes. Sin embargo, el Poder Judicial chileno, liberado de la bota militar, se mostró más decidido. En agosto de 2000, la Corte Suprema votó para encausar a Pinochet por los crímenes de desaparición forzada. El proceso legal se convirtió en un interminable juego del gato y el ratón. En 2002, el caso fue desestimado con el argumento de que el anciano Pinochet, en sus 80 años, era física y mentalmente incapaz de enfrentar un juicio. El caso dio un giro final en 2004, cuando la Corte Suprema revocó su propia decisión. Surgieron nuevas pruebas que demostraban que, aunque Pinochet estaba físicamente disminuido, estaba mentalmente lúcido para manejar sus finanzas. Estas pruebas revelaron una red de fraude bancario, lavado de dinero y acuerdos secretos de armas que el exdictador había estado orquestando después de dejar la presidencia. Pinochet fue encausado en múltiples ocasiones por crímenes de corrupción y, crucialmente, por asesinatos y secuestros específicos, a diferencia de los cargos generales de desaparición, lo que lo obligó a enfrentar
enfrentar repetidos interrogatorios y arrestos domiciliarios. La humillación culminó a principios de 2005, cuando las propias Fuerzas Armadas chilenas emitieron una disculpa formal por su papel en las atrocidades del régimen. Pinochet, no obstante, mantuvo su desafío hasta el final, alegando amnesia total respecto a cualquier atrocidad orquestada. Su evasión final de la justicia se produjo en las últimas semanas de 2006. El 3 de diciembre, Pinochet sufrió un ataque cardíaco. Aunque sobrevivió por unos días, el hombre de 91 años nunca se recuperó. Murió el 10 de diciembre de 2006 por insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, sin haber sido condenado jamás por sus crímenes. La noticia de la muerte de Pinochet desató eventos espontáneos y reveladores en todo Chile. Algunos lloraron su partida, mientras que otros celebraron su muerte en las calles. El gobierno tomó la decisión de negarle un funeral de Estado, aunque se permitió que su cuerpo fuera velado en la Academia Militar de Santiago. 60.000 personas asistieron a su funeral, un testimonio de la división que aún provocaba. Fue cremado y sus cenizas entregadas a la familia, ya que las Fuerzas Armadas se negaron a permitirle un entierro militar. Hoy, Chile se destaca como una de las naciones más estables y prósperas de América Latina. Se ubica en el top 50 del Índice de Paz Global. Posee la tasa de homicidios más baja de las Américas, aparte de Canadá, y es líder en América del Sur en el Índice de Desarrollo Humano. Este éxito, sin embargo, sigue siendo el centro del debate pinochetista. Sus defensores argumentan que las reformas económicas del régimen sacaron a Chile del camino del comunismo y sentaron las bases para su prosperidad actual. Sin este sacrificio, dicen, Chile habría terminado como Venezuela, pero el contrapeso a este argumento es ineludible. No se puede negar la brutalidad sistemática de su régimen. Las decenas de miles de detenidos, torturados y exiliados, y los más de 3.000 desaparecidos que fueron asesinados por el terrorismo de Estado, orquestado por la Operación Cóndor. Pinochet no solo persiguió a sus oponentes ideológicos, sino que también utilizó el poder para el enriquecimiento personal y familiar. Augusto Pinochet fue la figura más significativa de la historia moderna de Chile. Su ascenso de oficial burócrata a dictador brutal fue una mezcla de accidente histórico, apoyo externo y ambición personal feroz. Gracias por acompañarnos en este viaje por los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet y su complejo legado. Su historia no es la de un héroe consensual, sino la de un hombre que, con una voluntad de hierro y una brutalidad implacable, impuso un modelo económico y político que hoy sigue dividiendo a su nación. Su vida es la prueba de que el liderazgo, cuando carece de moral, puede generar prosperidad macroeconómica a costa del sufrimiento humano más profundo. Si este documental te inspiró a reflexionar sobre el costo moral del progreso o el peligro de la intervención militar en la política civil, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera, serás el primero en ver nuestros próximos análisis profundos sobre las figuras que, con su inmensa voluntad y sus decisiones extremas, han forjado el rumbo de la historia, la política y la cultura global. Nos vemos en la próxima.